bajo la arena, tus ojos, en medio del desierto abrasador del Oriente Medio, donde el sol calcina la piel, y el pasado se desentierra grano, a golpe de pincel, brocha y paciencia, dos mujeres se enfrentan no solo al misterio de ruinas antiguas, sino también a otro mucho más profundo, el de sus propias almas. Entre piedras milenarias y susurros del viento, descubrirán que hay verdades que no se encuentran en los libros ni bajo la superficie terrosa, sino en la intensidad de una mirada compartida. Rebecca Armstrong es una arqueóloga londinense con reconocimiento internacional. Su llegada a la excavación arqueológica responde a una propuesta profesional, pero también a un deseo silencioso de huir, de los recuerdos que la persiguen, de las heridas que no sanan, del amor que perdió o que tal vez nunca se atrevió a tener. Lo que espera encontrar son ruinas, silencio, distancia. Lo que encuentra, sin esperarlo, es a ella. Sarocha Chankima es la responsable de la misión arqueológica, una mujer disciplinada y apasionada por su trabajo, cuyo corazón late al ritmo de una historia enterrada mucho antes de su nacimiento. De origen tailandés, cuando Rebecca llega, algo en ella se activa, una vibración olvidada, una tensión que no se atreve a nombrar. Su relación comienza con distancia profesional, marcada por los protocolos y la diferencia de roles, pero pronto esas fronteras se tornan difusas, quebradas por gestos mínimos. El desierto es tan bello como cruel, no perdona errores, ni vacilaciones, ni los secretos que las personas arrastran sin quererlo. Un accidente en plena excavación desencadena sospechas, y lo que parecía estable se tambalea. Aparecen fisuras en los cimientos del equipo, y también en las certezas personales de ambas. La tormenta de arena que se avecina no solo amenaza con sepultar semanas de trabajo, sino con exponer aquello que tanto han tratado de esconder: el deseo, el miedo, la soledad, la verdad, bajo la mirada constante de quienes la rodean, algunos hostiles, otros cómplices. Sarocha y Rebecca tendrán que enfrentarse a una elección: protegerse a sí mismas desde el silencio, como han hecho siempre, o arriesgarlo todo por una conexión que desafía el tiempo, el lugar y las reglas no escritas de un mundo que aún castiga lo diferente. Porque amar, en ciertos contextos, no es un derecho, es un acto de valentía. Bajo la arena, tus ojos es una novela romántica intensa, sutilmente erótica y profundamente emocional, una historia de deseo contenido y sentimientos a flor de piel, que se desliza entre la piel y el polvo, entre lo que se revela y lo que se oculta. Es también un relato de redención, descubrimiento y resistencia, donde dos mujeres, marcadas por cicatrices distintas, se atreven a romper no solo las barreras impuestas por la sociedad, sino las murallas interiores que llevan toda una vida levantando, porque a veces, lo más valioso no está enterrado bajo la tierra, sino justo al otro lado del miedo. Capítulo 1. Llamado del pasado. El sonido agudo del correo electrónico irrumpió en el silencio espeso del despacho de Rebecca Armstrong como un disparo en la niebla. Afuera, la lluvia londinense golpeaba los cristales con una insistencia casi hostil, su repiqueteo componiendo una melodía monótona que parecía estar sincronizada con el latido lento y cansado de su corazón. El cielo, encapotado desde hacía días, dejaba caer su melancolía sobre los tejados, las calles y también, de algún modo, sobre ella. Rebecca llevaba semanas sumergida en una rutina meticulosa y estéril. Se presentaba cada día en el Museo Británico, como quien acude a una plegaria sin fe, y pasaba las horas escaneando mapas antiguos, clasificando fragmentos de cerámica y catalogando piezas polvorientas en un archivo donde el tiempo parecía detenido. Todo formaba parte de una estrategia inconsciente: ocupar su mente con la lógica del pasado para no escuchar el presente. Pero la estrategia era fallida. Por más que intentara mantenerse ocupada, el eco de la soledad se colaba en los intersticios, como arena entre los dedos, y le llenaba los huesos con una tristeza que no encontraba nombre. Había dejado de responder mensajes, había dejado incluso de mirar su propio reflejo. Se movía como una sombra entre vitrinas y estantes, sin pedir nada, sin esperar nada, hasta que ese correo apareció. El asunto, breve pero urgente, rompía con la neutralidad fría de los mensajes administrativos a los que estaba acostumbrada. Proyecto Heladra. Misión urgente. Se requiere arqueóloga senior con experiencia en arte rupestre y lenguas antiguas. Salida en 72 horas. Rebecca parpadeó. Lo leyó una vez,
luego otra. El nombre del remitente hizo que algo se agitara dentro de ella. Dr. Gregor Van Out. Lo conocía desde hacía años, desde aquellas excavaciones agotadoras en el Alto Egipto, cuando todavía creía que la arqueología podía cambiar el mundo y no solo documentar su deterioro. Van Out no era un hombre que enviara correos por capricho. Si pedía algo, era porque lo consideraba crucial. Si pedía a ella, era porque sabía que necesitaba a alguien que no solo leyera las piedras, sino que escuchara lo que no se atrevía a escribirse en ellas. Abrió el archivo adjunto. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si su cuerpo ya supiera que algo estaba a punto de moverse. Las imágenes que aparecieron eran borrosas, tomadas con prisa y poca luz, pero lo que mostraban no dejaba lugar a dudas. Una cueva semioculta en una región remota del Sahara Central, al sur del Magreb, donde emergían símbolos insólitos, líneas que no correspondían a ningún registro bereber, fenicio o egipcio conocido. Parecían más antiguos, más erráticos, casi como si pertenecieran a una lengua olvidada por el mundo y por el tiempo. Se acercó a la pantalla, acarició sin darse cuenta una de las líneas, como si pudiera atravesar el cristal y tocar la piedra. Su mente se agitó, saliendo por fin del letargo. No solo era la arqueóloga la que se activaba, sino algo más visceral, más profundo, una parte de ella que había estado dormida. «¿Y si fuera real?», murmuró, apenas un suspiro, y luego, más en silencio aún, como si no quisiera que la escucharan ni siquiera los objetos a su alrededor. ¿Y si esto pudiera cambiarlo todo? La pregunta flotó en el aire del despacho, donde aún permanecía suspendido el olor a café frío y papel envejecido, pero la imagen de la cueva no se iba. Seguía allí, como una invitación y una promesa. Claro que no era solo la arqueología lo que le hacía temblar las manos. Había algo más, algo que no podía nombrar con tanta facilidad. Necesitaba irse, salir de Londres, huir de las calles donde aún creía verla de reojo, de los cafés donde esperaba su mensaje que nunca llegó, del eco vacío que había dejado la última mujer que le dijo que la amaba, y luego simplemente se desvaneció, como si su historia juntas hubiera sido una de esas reliquias que solo existen en los relatos mitológicos. Hermosas, sí, pero inalcanzables. Rebeca no había llorado, ni una sola lágrima. Se había limitado a reconstruir su vida, con retazos de silencio, con la dignidad de quien decide que la herida no tiene derecho a paralizarla. Pero ahora, ese correo era más que una misión urgente. Era un umbral, una excusa, una salida. Respiró hondo, con los ojos cerrados. Se permitió imaginar por un instante el calor inclemente del desierto, la luz blanca sobre la arena, el zumbido del viento seco, el silencio sagrado de las noches estrelladas, una tierra donde los recuerdos no tuvieran forma ni voz, una tierra donde, quizás, pudiera volver a ser solo ella, sin pasado, sin cicatrices. Volvió a abrir los ojos, se incorporó despacio, como si algo dentro de su cuerpo se reacomodara por fin. Sus dedos comenzaron a teclear con firmeza. No lo dudó, aceptó, y así, con una sola palabra, empezó el viaje que cambiaría no solo el curso de su carrera, sino el sentido entero de su historia, porque el desierto no solo revela lo que está enterrado en la tierra, también, y quizás más intensamente, lo que está oculto en el corazón. Capítulo 2. Llegada al desierto. El sol del desierto no perdona, ni el cuerpo, ni los pensamientos, ni la memoria. Cuando Rebeca bajó del avión militar, el aire caliente la golpeó con una fuerza casi sólida, como si el desierto quisiera probarla desde el primer segundo. Dio pasos firmes por la pista improvisada, pero sus pulmones se cerraron por un instante, desconcertados por la falta de humedad. El calor seco no se sentía como calor, se sentía como ausencia, como si todo lo vivo estuviera siendo succionado lentamente por la tierra abrasada. El viento no refrescaba, no era brisa, sino filo, partículas diminutas de arena viajando como cuchillas invisibles que se adherían a la piel, a los labios, al alma. Era mediodía, y la luz lo devoraba todo. No había sombras, solo el blanco enceguecedor de un sol inmisericorde y el dorado interminable de las dunas. En la distancia, el campamento arqueológico se alzaba como un espejismo apenas estable, con sus tiendas beige ondeando levemente y sus estructuras metálicas brillando al sol. Rebeca entrecerró los ojos, se colocó el sombrero de ala ancha sobre su cabello, recogido en una trenza apretada, que ya comenzaba a humedecerse con el sudor. Apretó los labios y murmuró:
apenas para sí, bienvenida al infierno, y en el fondo sonrió. Había algo reconfortante en el castigo físico del calor, algo que la obligaba a estar presente. Londres, con su tristeza gris y sus fantasmas sentimentales, ya se sentía a 1000 kilómetros de distancia. Un hombre se acercó a ella desde el borde del campamento. Alto, piel curtida, con el rostro cruzado por líneas profundas marcadas por el sol y los años. Llevaba un pañuelo rojo atado al cuello, gafas oscuras y una camisa empapada en sudor. Caminaba como quien lleva demasiadas temporadas desafiando la arena. Rebecca Armstrong, dijo él, con voz grave y acento difícil de ubicar. Siempre tan puntual. Gregor, respondió ella, deteniéndose frente a él. Pensé que estarías más arrugado. Él soltó una carcajada breve y ronca, como el sonido de una piedra cayendo en un pozo seco, y le tendió la mano con fuerza medida. Estoy mejor conservado que algunos de los papiros que tú firmas, replicó, sin perder la sonrisa. Pero menos valioso, claro. A su alrededor, el equipo la miraba con curiosidad. Técnicos cargando cajas, estudiantes revisando tabletas bajo la sombra improvisada de una lona, un par de soldados locales asegurando el perímetro, y una mujer, de pie, junto a una tienda blanca del centro del campamento, inmóvil, observando. Era alta, delgada, con la piel bronceada por el sol, aunque no era fácil saber cuánto de ese tono pertenecía a la genética y cuánto al desierto. Vestía una camisa de lino blanco, abierta hasta justo antes del escote, revelando la curva firme de su clavícula y parte del hueso esternón, que brillaba apenas con una gota de sudor. Llevaba pantalones color arena, gafas oscuras, y el cabello negro recogido en una coleta baja que caía con disciplina sobre la nuca. Su postura era erguida, casi marcial, como si el viento no pudiera tocarla, como si la arena la respetara. No apartaba la mirada, tampoco sonreía. Había algo en ella que capturaba, algo que no podía ignorarse. Gregor la notó. Ella es la doctora Sarocha Chankima, dijo, señalando con la cabeza, antropóloga cultural, lingüista, enviada por la UNESCO, y la mejor en inscripciones del sudeste asiático. Una mente afilada, aunque tiene el corazón blindado. Rebecca asintió y avanzó hacia ella. Cada paso sobre la arena le devolvía el eco del presente, pero había algo hipnótico en ese rostro parcialmente oculto por las gafas. No sabía por qué, pero sintió el pulso acelerarse con una incomodidad inesperada. Tendió la mano. Rebecca Armstrong, arqueóloga de campo, encantada. Sarocha la observó por un segundo más de lo socialmente aceptable. Su expresión era neutra, estudiadamente impenetrable, y luego, sin prisa, estrechó su mano con un apretón firme, seco, breve. Sé quién es, dijo, con voz tranquila, su acento tailandés apenas insinuado, como una corriente subterránea perfectamente contenida. Leí su artículo sobre la necrópolis de Heliópolis. Fue interesante. La forma en que dijo interesante dejó un sabor a juicio disfrazado. Gracias, supongo, replicó Rebecca, con una ceja arqueada, la voz apenas irónica. Sarocha no contestó. Se limitó a girar sobre sus talones y alejarse, con movimientos que hablaba de entrenamiento, o tal vez de defensa. Vaya recibimiento, murmuró Rebecca entre dientes. Gregor se encogió de hombros. Peor con los hombres, respondió, con una media sonrisa. Pero es brillante, y jodidamente necesaria para lo que estamos por descubrir. Rebecca la siguió con la mirada, mientras desaparecía detrás de una tienda, su silueta recortada contra el cielo incandescente. Había algo ahí, irritación sí, pero también algo más oscuro y más vivo. Una chispa, atracción. La instalación en su tienda fue rápida. Un catre de lona, un baúl de herramientas, un ventilador apenas funcional y una lámpara de aceite. En la lona colgaban mapas mal doblados y un cuadro blanco con horarios del día siguiente. La temperatura dentro era apenas menos hostil que fuera, y el murmullo constante del viento parecía venir de todos lados. Rebecca se sentó en el borde del catre, se quitó las botas, se pasó una toalla húmeda por la nuca, bebió agua tibia del cantimplora, y por un instante, se dejó llevar por la sensación de estar en otro lugar, no solo geográficamente, sino simbólicamente. Ya no estaba en Londres, ya no estaba huyendo, estaba frente a algo desconocido, y sabía que lo que estaba por cambiar no tenía nada que ver con los restos bajo la arena. Tenía que ver con lo que ardía encima, con lo que respiraba, con lo que aún no sabía. Capítulo 3. Ella no sonríe. El sol comenzaba su descenso, y con él, la temperatura del desierto bajaba apenas unos grados,
lo suficiente para que el aire dejara de arder y comenzara a vibrar con una quietud distinta. El cielo adquiría un tono cobrizo, como si las nubes se hubieran evaporado por completo, y solo quedara una cúpula de fuego líquido, suspendida sobre el campamento. El viento arrastraba la arena con lentitud, y el día se transformaba en ese intervalo incierto donde la luz ya no es clara, pero la noche aún no reclama su sitio. Bajo la gran carpa de trabajo, el equipo comenzaba a reunirse tras la jornada de excavación. En el interior, los mapas extendidos sobre las mesas improvisadas, las cajas etiquetadas con herramientas delicadas, las fotografías satelitales marcadas con tinta roja y las copias ampliadas de las primeras inscripciones encontradas en el yacimiento convertían el espacio en una suerte de altar, un santuario levantado no para los dioses antiguos, sino para la obsesión contemporánea, el conocimiento. Rebeca estaba de pie, inclinada sobre su cuaderno de campo. Tenía las mangas arremangadas, los dedos manchados de polvo y grafito, y los cabellos más cortos de su trenza comenzaban a soltarse por el sudor seco del día. Subrayaba notas, corregía medidas, conectaba ideas con flechas dibujadas a mano. Había aprendido a pensar mejor escribiendo, como si las palabras en papel pudieran traducir la maraña mental en algo digerible. No escuchó los pasos. Sarocha entró como una sombra, silenciosa, eficiente, absolutamente presente. Llevaba un cuaderno de piel negra cerrado bajo el brazo, su camisa de lino blanca aún impecable pese al calor, y una mirada seria que no solicitaba atención, sino que la imponía. He comparado las inscripciones de la cámara secundaria con los registros del norte de Túnez, anunció sin preámbulo, con la voz limpia, baja, firme. No hay correspondencias directas, ni alfabeto tifinagh, ni púnico. Esto no es de aquí. No la miraba mientras hablaba. No buscaba aprobación. Solo entregaba los hechos, crudos y nítidos, como piedras dispuestas en el camino. Rebeca levantó la vista, sorprendida no solo por la conclusión, sino por la forma abrupta de compartirla. Entonces una cultura no registrada. Tal vez, respondió Sarocha, ahora sí mirándola, clavando sus ojos oscuros detrás de los cristales, o una evolución local que no ha dejado rastros. Aunque hizo una pausa breve, precisa, dudo que sea del todo autóctona. El patrón sintáctico de las marcas tiene una estructura que sugiere desplazamiento, migración o contaminación cultural. Rebeca asintió lentamente, sintiendo cómo una intuición enterrada volvía a tomar forma. Usted pensó lo mismo, ¿no?, agregó Sarocha, casi como una acusación. Lo pensé, sí, admitió Rebeca sin rodeos, pero no todos están dispuestos a considerar hipótesis no ortodoxas. A menudo molesta más de lo que ayuda. Sarocha la observó durante unos segundos más. Algo se movía tras su rostro imperturbable, como si midiera cada palabra con una balanza interna invisible. Y eso la detiene. Nunca, contestó Rebeca, cruzando los brazos con calma. A usted. La pregunta quedó suspendida entre ambas como una cuerda tensa, invisible, estirada por extremos opuestos. No era hostilidad, pero sí un tipo particular de fricción, el roce entre dos inteligencias que no buscaban simpatía, sino respeto. Sarocha bajó la mirada apenas un segundo, no por evasión, sino como quien calcula. Luego habló. No me detiene, dijo en voz más baja, pero me hace más cauta. Hay lugares donde decir ciertas verdades puede cerrar más puertas que abrirlas. Su tono no tenía victimismo. Era la constatación de una realidad aprendida a fuerza de experiencia. Era una advertencia, o tal vez una confesión. Se giró para marcharse, pero antes de atravesar la lona de salida, Rebeca la detuvo con una voz que no fue del todo casual. Doctora Chankima. Sarocha se detuvo, sin volverse. ¿Siempre es tan seria? El silencio fue breve, apenas unos segundos, pero lo suficientes para que Rebeca pensara que quizá había cruzado una línea invisible. Sarocha se volvió con lentitud, solo un poco, dejando que el perfil de su rostro quedara a la vista, los ojos aún ocultos detrás de las gafas. Cuando el trabajo lo exige, sí, respondió con la misma neutralidad de antes. ¿Y cuando no lo exige? Esta vez fue apenas perceptible. Un temblor en la comisura de los labios de Sarocha, una insinuación. No llegó a ser una sonrisa, fue algo más esquivo, como una idea que apenas se forma antes de desaparecer. Nunca, y sin decir nada más salió. La lona osciló un poco a su paso, y el viento nocturno que comenzaba a nacer se llevó el eco de sus palabras. Rebeca se quedó sola junto a la mesa, rodeada de símbolos antiguos, apuntes, mapas, pero su mente ya no estaba ahí. Miraba la entrada vacía,
donde Sarocha había estado. Sus labios se curvaron apenas, más por desconcierto que por humor. No sabía si se sentía desafiada, intrigada, frustrada, o lo que era aún más incómodo de aceptar, extrañamente fascinada. Ella no sonreía, pero Rebeca, con esa mezcla de orgullo, curiosidad y algo más físico que no terminaba de entender, ya quería verla hacerlo, y no sabía por qué, todavía. Capítulo 4. Ruinas y roces. Las ruinas no hablaban con palabras, no necesitaban hacerlo, se expresaban con grietas que atravesaban la piedra como cicatrices de un cuerpo antiguo, con símbolos erosionados hasta el susurro, con líneas de lenguaje oculto que apenas sobrevivían al paso de los siglos. Para Rebeca, leerlas no era simplemente un acto de interpretación académica, era algo más íntimo, un gesto de comunión silenciosa con lo que alguna vez existió, un ritual donde el polvo se convertía en texto y el silencio en historia. Por eso amaba tanto el trabajo de campo, no por la adrenalina de los hallazgos, sino por el silencio que los precedía, por esa calma extraña en la que uno podía sentir, realmente sentir, que el tiempo no lo borraba todo, que a veces, si se sabía escuchar, el pasado aún murmuraba. Estaba caminando con cuidado entre las sombras difusas de una cámara secundaria parcialmente desenterrada, mientras el sol del mediodía se filtraba en haces breves por las grietas superiores. Llevaba el cuaderno de notas abierto en una mano y una linterna en la otra. Frente a ella, una pared de piedra irregular, tallada con fragmentos de inscripciones, parecía reclamar atención con una urgencia muda. Avanzó un paso más, apoyando el pie con decisión. «Deténgase ahí», ordenó Sarocha desde detrás, con una voz firme, seca, sin margen de duda. Rebeca se detuvo de inmediato, no por obediencia, sino porque la voz de la doctora no dejaba espacio para otra opción. «¿Algún motivo en especial?», preguntó, sin ocultar la ironía suave en su tono. Sarocha se acercó desde la penumbra, en silencio, con la precisión de quien está acostumbrada a medir cada movimiento. Llevaba un puntero láser portátil que encendió con pulso exacto, y apuntó al suelo justo bajo los pies de Rebeca. «El suelo no es estable. La roca está fracturada por debajo», marcó el contorno de la fisura con el haz de luz rojo. «Aquí, si pisa con fuerza, se abrirá». Rebeca bajó la mirada. Desde su ángulo, todo parecía normal. Una superficie sólida, cubierta de polvo, sin indicios evidentes de fragilidad, pero algo en la convicción con la que Sarocha hablaba le hizo retroceder un paso sin discutir. «Buena vista», admitió. «Otra arqueóloga ya estaría enterrada bajo siglos de historia». «Soy doctora en arqueología», respondió Sarocha, sin alzar la vista del suelo. «Observo patrones, es mi especialidad». Hubo un breve silencio. Rebeca la observó por unos segundos. Esa manera de hablar, casi sin levantar la voz, pero con la contundencia exacta. Esa manera de moverse sin apuro, sin duda, como si cada paso ya estuviera previsto. «También observa personas, ¿no?». Sarocha levantó la cabeza con lentitud, como si no le sorprendiera la pregunta, pero necesitara unos segundos para decidir cómo responderla. La luz que se colaba por una abertura superior perfilaba sus rasgos con nitidez. La línea recta de su mandíbula, la quietud casi ritual de su mirada detrás de los lentes. «Solo cuando es necesario», dijo al fin. No sonó a evasiva, sonó a cálculo, a una verdad a medias cuidadosamente medida. La forma en que lo dijo no fue tajante, fue controlada, y por eso mismo, más reveladora, como si observara más de lo que confesaba, como si cada gesto que Rebeca hiciera ya estuviera siendo procesado, archivado, comprendido, pero no compartido. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio funcional, casi ceremonial. El aire dentro de la cámara era espeso, denso, como si la historia almacenada en las paredes pesara más que el oxígeno, pero ninguna de las dos se quejó. Trabajaban con disciplina, sin necesidad de hablar más allá de lo técnico. Se turnaban para registrar mediciones, traducir los fragmentos que aún podían leerse, documentar con fotografías los grabados que sobrevivían. El resto del equipo técnico se había dispersado. Gregor exploraba una sección más profunda del complejo, y los asistentes descansaban bajo sombra, exhaustos por la caminata de la mañana. La cámara les pertenecía por unas horas, y ambas parecían preferirlo así. En algún momento, cuando la luz natural empezó a debilitarse, Rebeca se inclinó para recoger un pincel fino que había rodado al borde de la piedra. El movimiento fue ágil, pero al levantarse, se encontró con el cuerpo de Sarocha girando justo en dirección contraria. No llegaron a chocar. Fue un roce mínimo,
apenas el contacto involuntario de hombros que se tocan en el instante exacto entre dos acciones sin coordinación. Un segundo, nada más, pero algo en ese instante las atravesó. Ambas se tensaron, lo notaron, no podían no notarlo. Sarocha fue la primera en retroceder, un leve medio paso, como si el espacio personal fuera una frontera sagrada. Rebeca, por su parte, fingió que seguía atenta al grabado, aunque sentía con claridad cómo una corriente cálida le ascendía desde la espalda hasta la nuca. No era incomodidad, era algo menos definido, más físico. Disculpe, dijo Sarocha con voz medida, sin mirarla directamente. No fue nada, respondió Rebeca demasiado rápido, como si la rapidez pudiera neutralizar la electricidad del momento. Y entonces, el silencio cambió. No era incómodo, no lo fue, pero se volvió espeso, cargado, distinto al que habían compartido hasta ahora. Ya no era solo concentración, era algo que se colaba entre la respiración y el movimiento. Una pausa que parecía alargar la atmósfera, como si ambas estuvieran a punto de decir algo, pero no supieran todavía qué. Cuando finalmente salieron de la cámara, el sol ya había descendido hasta rozar las dunas con un resplandor dorado, como si el mundo se estuviera cubriendo lentamente con una sábana de ámbar. La luz era oblicua, suave, pero aún cálida. El viento traía un olor leve a tierra caliente y a piedra antigua. Ninguna de las dos habló al principio. Caminaban en paralelo, pero sus cuerpos, sin saberlo o sabiéndolo demasiado bien, lo hacían más cerca que antes. 1 metro, tal vez menos. Ya no estaba esa distancia medida de la mañana. Algo se había desplazado. No sabían exactamente qué, pero ambas lo sintieron, y aunque sus labios no dijeron nada, sus cuerpos ya empezaban a hablar. Capítulo 5. La primera noche. El cielo del desierto cambió de azul profundo a un naranja inquietante en cuestión de minutos, como si el horizonte ardiera desde dentro, como si el mundo se preparara para borrarse de sí mismo. El calor seco del día cedió paso a un viento áspero, repentino, que soplaba con furia ancestral. Era más que aire, era una memoria viva, una criatura hecha de arena y siglos que despertaba de su letargo. Tormenta de arena, gritó uno de los técnicos desde el puesto de vigilancia. Las voces se desdibujaban en el rugido creciente del viento. Rebeca apenas tuvo tiempo de recoger sus herramientas, cerrar el cuaderno de notas y envolver los objetos delicados en un trapo de lino antes de que Gregor la empujara con urgencia hacia la tienda común más cercana. El aire se volvió espeso, hostil, y cada partícula de arena, que se colaba por los pañuelos y gafas protectoras, parecía una punzada viva sobre la piel. Las lonas del campamento latían como corazones desbocados. El mundo era un torbellino pardo. Rebeca corrió con la cabeza gacha, guiándose por el contorno apenas visible de las carpas, sintiendo cómo la arena se colaba bajo su ropa, en su cuello, entre sus dedos. Respirar era un acto de voluntad. Al fin, empujó la entrada de la tienda de descanso y se dejó caer dentro, cerrando la cremallera tras de sí con las manos temblorosas. Se incorporó de a poco, sacudiéndose el polvo, y fue entonces cuando la vio. Sarocha estaba sentada sobre una colchoneta gruesa, con las piernas cruzadas como si meditara, envuelta en una manta delgada que parecía casi ceremonial. El rostro, bañado por una luz tenue que colgaba del centro de la tienda, permanecía sereno, como si la tormenta fuera un fenómeno ajeno a ella. Tenía un termo entre las manos y los ojos entrecerrados, no por sueño, sino por observación. No esperaba compartir la noche contigo, dijo Rebeca, mientras se quitaba el pañuelo del rostro, sacudiendo la arena de su ropa y de su cabello húmedo de sudor. Yo tampoco, pero al parecer, el desierto tiene su propio sentido del humor. El viento golpeó la lona con violencia. La tienda entera vibró con el impacto. Afuera, el mundo había desaparecido. Solo quedaba el sonido del viento y esa sensación de estar atrapadas fuera del tiempo. Ambas se miraron. No fue un cruce accidental de miradas. Fue sostenido, un segundo más largo del que la cortesía permite. Luego, Rebeca se sentó frente a ella, cruzando las piernas con torpeza. El calor dentro de la tienda era sofocante, pero no tanto como el calor que se acumulaba en su pecho. ¿Te asustan estas tormentas?, preguntó, buscando aire en la conversación. No, son parte del paisaje, imponentes, pero previsibles. ¿Y las personas? Sarocha levantó los ojos. En ellos no había risa, ni dureza, solo una especie de lucidez inquietante. Las personas, vaciló por primera vez. Las personas no son tan predecibles. Hubo un silencio que no se sintió vacío, se sintió cargado,
como un campo eléctrico antes del rayo. El viento afuera creaba una sinfonía salvaje que lo envolvía todo. Era como estar dentro de un vientre antiguo, un refugio frágil contra el caos. ¿Por qué aceptaste venir aquí?, preguntó Sarocha, sin levantar la voz, como si la pregunta hubiese estado aguardando el momento preciso para salir. Rebeca dudó. Tenía varias respuestas listas. Podía hablar del trabajo, de la emoción del hallazgo arqueológico, del prestigio, de la oportunidad profesional. Pero la mirada de Sarocha, fija y tranquila, era como un espejo pulido. No aceptaba reflejos falsos, porque necesitaba desaparecer, dijo finalmente, sin adornos. A veces, cuando todo lo que conoces se vuelve irrespirable, buscar algo bajo la arena suena menos absurdo que quedarte quieta. Sarocha asintió, como si reconociera algo propio en esas palabras. También huyo, pero yo no lo llamo desaparición, lo llamo distancia emocional. Rebeca dejó escapar una risa breve. Vaya término elegante. Funciona, respondió Sarocha, y entonces sonrió. No fue amplia, no fue la clase de sonrisa que se entrega con facilidad, pero fue auténtica. Un gesto leve que se curvó en sus labios como una grieta en un muro antiguo, revelando algo más profundo detrás. Rebeca la miró, detenida, como si ese instante tuviera peso propio. Te sienta bien sonreír, dijo en voz baja. Sarocha bajó la mirada. La sonrisa se apagó, pero quedó algo vibrando en el aire, un eco emocional, casi imperceptible. No lo hago mucho. Entonces, tendré que esforzarme en que lo repitas, dijo Rebeca antes de pensarlo demasiado. Y apenas lo dijo, se tensó. Era un juego, una provocación, pero también era verdad. Sarocha no se incomodó, no se cerró, solo alzó las cejas con una expresión leve de sorpresa, pero también de curiosidad. Siempre coqueteas con tus colegas, solo con las que no sonríen, dijo Rebeca, medio en broma, medio en serio, y allí estuvo otra vez, esa tensión que no era rechazo, sino promesa, como si las palabras fueran un ritual lento, peligroso, que cada una decidía seguir sin nombrarlo. El desierto las había empujado una contra la otra, no con violencia, sino con esa lógica silenciosa que solo tienen los elementos. La tormenta siguió rugiendo. Afuera, el mundo era un caos ciego. Dentro de la tienda, todo era calma densa, casi hipnótica. Se quedaron en silencio largo rato. A ratos, el viento golpeaba tan fuerte que la lona parecía a punto de ceder, pero ninguna se movió, ninguna sugirió dormir. La conversación había cesado, pero las miradas persistían, más elocuentes que cualquier palabra. Rebeca pensó en su vida antes del viaje, en las ciudades grises, en los días iguales, en las ausencias acumuladas, y sintió, por primera vez, en mucho tiempo, que su cuerpo no estaba completamente solo. Cuando se tumbó sobre la colchoneta, boca arriba, no cerró los ojos de inmediato. Escuchaba la respiración de Sarocha, al otro lado de la tienda, acompasada, firme. No sabía si ella dormía, pero saberla cerca le resultaba suficiente, porque en medio de la tormenta, en medio del desierto, que parecía tragarlo todo, algo había empezado a construirse entre ambas, algo silencioso y profundamente vivo. Capítulo 6. Cartas enterradas. Las tormentas de arena lo cambian todo, no solo el paisaje, sino también a quienes lo habitan. Al amanecer, el campamento parecía un sitio distinto. La luz del sol, despiadada como siempre, reveló un terreno transformado. Montículos de arena cubrían parte del equipo, las señales de orientación habían desaparecido y una de las tiendas menores se hallaba colapsada. El viento había moldeado nuevas dunas, sepultando lo conocido, como si la noche hubiera decidido reescribir la geografía sin pedir permiso. Pero entre ese caos arenoso, también surgieron oportunidades. A unos metros del perímetro principal, justo detrás de la cámara secundaria que llevaba semanas sin ofrecer novedades, el suelo se había hundido con una precisión casi quirúrgica, dejando al descubierto una hendidura que no figuraba en ningún plano. Rebeca fue la primera en acercarse, aún con el cabello suelto por el viento y los dedos llenos de polvo. Llamó a Sarocha por radio, y en menos de 5 minutos ambas descendían, seguidas por 2 técnicos armados con linternas, guantes y una mezcla de miedo y adrenalina. El acceso era estrecho. La entrada parecía haber sido tallada con esmero sobre una formación rocosa que el tiempo había comenzado a devorar. El aire estaba quieto, cargado de un olor seco y metálico, pero había algo más, algo inexplicable, una especie de vibración muda,
como si el espacio respirara. «Esto no es natural», murmuró uno de los técnicos. Rebeca no respondió. Su atención estaba en los símbolos grabados en los muros que descendían como un corredor hacia la penumbra. Escritura antigua, sí, pero también algo más. Curvas fluidas, patrones que parecían emular gestos, caricias detenidas en la piedra. Sarocha se detuvo, acarició uno de los reliefs con los dedos, con esa delicadeza que solo se usa con lo sagrado. Cerró los ojos un instante, como si el contacto activara una memoria dormida. «Esto no es solo lenguaje», dijo al fin, con voz baja y grave. «Es una forma de transmitir emociones, no ideas, emociones, deseos, miedos, ternura. Es una escritura que no busca informar, sino resonar». Rebeca la observó, no los símbolos, a ella. En ese instante, Sarocha no era solo la experta en semiótica, ni la mujer que caminaba como si siempre supiera a dónde iba. Era alguien vibrando con un misterio, vulnerable y expuesta a través de su devoción. Rebeca sintió como una ráfaga cálida le recorría el pecho, y no tuvo del todo claro si era deseo, admiración o algo que aún no podía nombrar. «Tú sí que lees entre líneas», susurró, como si temiera interrumpir una oración secreta. Sarocha le dedicó una sonrisa leve, apenas una curva en los labios. Luego volvió a centrarse en los símbolos. El grupo siguió descendiendo. Más abajo, entre capas de sedimento y oscuridad, encontraron un nicho cerrado con losas superpuestas. Tras retirarlas con extremo cuidado, hallaron un pequeño cofre de barro cocido. Estaba sellado con un sistema rudimentario de resina y fibras secas, lo que indicaba que su contenido debía ser importante. Abrieron la tapa. Dentro, envueltas en tela deteriorada, había tablillas delgadas, algunas todavía legibles, cubiertas con la misma escritura sensible de los muros. Las piezas parecían haber sido dispuestas con afecto, como si cada una fuera parte de un cuerpo mayor. Una de ellas estaba ligeramente separada del resto. Sarocha la tomó con sumo cuidado y empezó a leer en voz baja, en un tono casi reverencial. «Te escribo desde la oscuridad, desde donde mis manos ya no pueden tocarte, para que alguien, algún día, sepa que amé, que fui capaz de amar en medio de la nada, aunque el mundo me negara tu nombre». El silencio se hizo absoluto. Incluso los técnicos se quedaron quietos, como si algo más que historia se estuviera liberando en ese momento. «¿Es parte de un diario?», preguntó Rebeca, agachándose junto a ella. No. Sarocha levantó los ojos, brillantes, fijos en los suyos. «Son cartas. Alguien las escribió para una mujer». Rebeca tragó saliva. La atmósfera cambió. Lo arqueológico se volvió íntimo. Lo académico profundamente humano. «¿Y sabes qué más dicen?». «No todo aún, pero sí esto». No estaban destinadas a ser leídas por muchos. Eran para una sola persona. Alguien que quizás nunca las leyó. O quizás sí demasiado tarde. Rebeca acarició el borde del cofre con los dedos. Había algo profundamente trágico y hermoso en esas palabras preservadas por siglos. Como si el amor tuviera más fuerza que la arena misma. Como si lo que no se pudo decir en voz alta hubiera encontrado otra forma de sobrevivir. «Como muchas cartas que nunca llegan», murmuró. Y al decirlo, se sorprendió de que esa frase no solo hablara del pasado. Salieron del pasadizo cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste. El calor había bajado apenas, pero aún era como caminar dentro de un suspiro seco y persistente. Iban en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Los técnicos se adelantaron, dejando a Rebeca y Sarocha solas entre las sombras alargadas del desierto. Fue entonces cuando Rebeca rompió el silencio. «¿Tú has escrito alguna vez una carta que nunca enviaste?». Sarocha no respondió de inmediato. Siguió caminando unos pasos más. Luego, con el mismo tono que había usado al leer la tablilla, dijo: «Sí, una. ¿Por qué no la enviaste?». Sarocha se detuvo, miró el horizonte, luego el suelo, como si la respuesta estuviera escrita en alguna parte, porque tenía miedo de que la respuesta no fuera lo que necesitaba oír, y porque a veces cuando amas a alguien, lo más difícil no es decirlo, es arriesgarse a que te miren con piedad en vez de. La frase se quedó flotando entre ellas, cargada de algo demasiado crudo para seguir desmenuzándolo con palabras. Rebeca no insistió, pero supo, sin necesidad de más explicaciones, que esa carta había sido importante, que seguía viva, en algún rincón del cuerpo de Sarocha, latiendo como un órgano más. La mirada de Rebeca se deslizó hacia el campamento, luego de nuevo hacia ella. ¿Y si un día esa persona todavía estuviera cerca? ¿Cerca cómo?, preguntó Sarocha, sin mirar. Cerca como a 2 pasos de distancia. Sarocha volvió la vista lentamente. Se encontraron.
No se dijeron nada más. No hacía falta. La noche caía sobre el desierto. Pero esta vez, la oscuridad no era amenaza, era contención, una promesa de secretos compartidos, enterrados, como las cartas, como las cosas que importan, y que, pese a todo, resisten. Capítulo 7. Bajo la misma luna. El calor del día había sido brutal, una de esas jornadas que parecían querer borrar los contornos del mundo con la intensidad del sol. Pero ahora, entrada la noche, el desierto exhalaba. Una brisa cálida, casi como el suspiro de una criatura antigua, descendía desde las dunas, arrastrando consigo el polvo fino del día y un murmullo que parecía hecho de recuerdos. El aire ya no abrasaba, rozaba la piel con una suavidad engañosa, como si no quedara rastro del fuego que horas antes había dominado todo. Rebeca y Sarocha se habían ofrecido voluntarias para hacer la guardia nocturna junto a la nueva entrada descubierta tras la tormenta. Era una excusa, sí, pero también una elección. Ninguna lo había dicho en voz alta, pero ambas sabían que querían estar allí, cerca de ese umbral recién revelado, custodiando no solo la historia dormida bajo la arena, sino también el eco de lo que había comenzado a desplegarse entre ellas. El resto del campamento dormía a lo lejos, como un islote de humanidad perdido en un mar de sombras. Las luces eléctricas titilaban débilmente, algunas ya apagadas, otras resistiendo con obstinación. Desde la distancia, parecía un sueño flotando sobre la llanura. Ellas, en cambio, se mantenían despiertas junto a un refugio improvisado. 2 mantas, una lona, una linterna de gas, y una pequeña fogata que chisporroteaba de forma tímida, como si supiera que debía mantenerse en segundo plano. Había un ritmo en el silencio que compartían. No era vacío, era presencia. Sarocha estaba sentada sobre una esterilla, con las piernas cruzadas, los brazos apoyados en las rodillas, y la mirada alzada hacia las estrellas. Rebeca estaba recostada apenas a un par de metros, con los ojos entrecerrados, como si vigilara el cielo desde el borde del sueño. El tiempo se dilataba allí, entre respiraciones, entre miradas furtivas. La quietud del desierto no era la de lo inerte, era la de algo que escucha. ¿Crees en la casualidad?, preguntó Rebeca, con una voz suave, como si temiera romper un hechizo. Sarocha no respondió de inmediato. Giró apenas el rostro hacia ella. En su expresión había algo contenido, como si la pregunta hubiese activado una memoria que no quería mostrarse del todo. No del todo, dijo al fin. Creo en los cruces inevitables, en los momentos que debían suceder, aunque uno no los entienda todavía, como esta excavación, como tú y yo aquí. Hubo una pausa, y entonces Sarocha añadió, sin apartar la mirada, como las cartas que alguien enterró para un amor que tal vez nunca volvió. El silencio que siguió fue largo, pero no tenso. Era como una pausa sostenida en una canción, un espacio que no pedía ser llenado, sino simplemente sentido. Ambas se quedaron quietas, respirando bajo ese cielo estrellado, que parecía más inmenso que nunca. La luna colgaba baja, redonda, como un farol suspendido apenas sobre las dunas. Su luz era tan intensa que lo cubría todo con un tono de plata difusa. El paisaje entero parecía cubierto por una capa etérea, como si estuvieran dentro de un sueño sin bordes. A veces pienso que la luna es lo único constante, murmuró Rebeca, sin dejar de mirarla. Estuvo ahí para todos, incluso para esa persona que escribió las cartas, y también para quien las inspiró, susurró Sarocha, con una voz más baja, más lenta de lo habitual. Puede que nunca la haya visto, pero compartieron la misma luna. Rebeca giró el rostro. Sarocha ya la estaba mirando. Sus ojos se encontraron. No había necesidad de palabras. Era un tipo de comunicación que pasaba por debajo del lenguaje, una corriente que se deslizaba bajo la piel, que hablaba desde los poros, desde las grietas invisibles del cuerpo. Era deseo, sí, pero también respeto. Era reconocimiento. La tensión ya no era aquella de las primeras semanas. Ya no estaba llena de incomodidad o cautela. Ahora era otra cosa. Un tejido fino que crecía con cada noche compartida. Una expectativa callada, sin presión, sin urgencia. ¿Qué harías si alguien te escribiera una carta ahora?, preguntó Rebeca. Su voz un hilo, una que no esperas. Sarocha la miró un momento más antes de responder, y cuando habló, lo hizo con una honestidad casi brutal. ¿La leería con miedo? Hizo una pausa, pero la leería. Rebeca sostuvo la mirada. No añadió nada, tampoco lo necesitaba. Lo que no se decía tenía el mismo peso que lo que se pronunciaba. Sarocha se recostó entonces, sin apartarse demasiado. Sus hombros casi rozaban los de Rebeca,
aunque no lo hicieran. Había algo más íntimo en ese casi que en un contacto directo, algo que implicaba elección, contención, deseo sin desborde. Durante un rato, simplemente miraron la luna, en silencio. La noche avanzaba despacio, envolviéndolo todo en su manto tibio. El fuego ya no chisporroteaba, apenas latía. Las estrellas continuaban su desfile inmenso y silencioso, y aunque ninguna lo dijo, ambas sabían que algo había cambiado, que esa noche no era como las anteriores, que ya no era una cuestión de si algo ocurriría entre ellas, sino de cuándo, y cómo, y con qué consecuencias. Pero por ahora, bastaba con eso. El silencio compartido, la luna como testigo, y la certeza tácita de que no estaban solas. Dormían bajo la misma luna, pero Rebeca, al cerrar los ojos, supo que algo había despertado en ella, y que ya no tenía vuelta atrás. Capítulo 8. La grieta. El aire en el campamento cambió antes de que saliera el sol. Primero fue el murmullo, un ir y venir de pasos más rápidos de lo habitual, voces que hablaban en susurros, linternas que se encendían y apagaban como un sistema nervioso alterado. Luego el aviso. Gregor, con el rostro más serio de lo habitual, había ordenado una reunión de emergencia antes del desayuno. Había una urgencia que no venía solo del descubrimiento. Venía del modo en que lo imposible a veces se abre paso en lo cotidiano con lógica implacable. Durante la madrugada, uno de los técnicos que revisaban las imágenes térmicas de una cámara lateral había notado algo extraño, una fluctuación en la temperatura de uno de los muros, apenas perceptible, pero suficiente para hacerlos volver al sitio. Cuando retiraron con cuidado la capa de arena que aún cubría parte del panel, descubrieron lo inesperado, una fisura, no más ancha que una línea de palma, pero profunda, y lo que dejaba ver en su interior parecía haber permanecido sellado durante siglos. Rebeca fue la primera en bajar. Todavía tenía el cabello recogido de forma descuidada y el café medio servido olvidado sobre la mesa de trabajo. No esperó instrucciones. Algo la impulsaba, algo más visceral que el deber profesional, y entonces lo vio. La grieta había desgarrado un muro lateral, revelando lo que parecía una sección de un mural largamente sepultado. Pero no era solo una pintura deteriorada, era una historia tallada en piedra con una precisión desconcertante. El polvo aún cubría parte de las figuras, pero lo que ya se había revelado bastaba para detenerle el aliento. En el centro, una figura femenina, de pie, las manos alzadas en una postura que oscilaba entre súplica y sentencia. Su rostro, aunque erosionado, conservaba una expresión ambigua, dolor, desafío, renuncia. A su alrededor, otras figuras más pequeñas, más desdibujadas, parecían inclinarse o retroceder. La composición tenía una tensión evidente, como si el espacio mismo hubiera absorbido la emoción contenida en esa escena. Rebeca dio un paso más, respirando con cuidado. Se inclinó para observar los símbolos que rodeaban a la figura central, círculos concéntricos, espirales, letras o signos arcaicos que aún no podía leer con claridad, pero que vibraban con una lógica interna. Fue entonces cuando Sarocha bajó, acompañada por uno de los asistentes. Caminaba con la seguridad de quien ya se ha formado una hipótesis antes de ver la evidencia completa. Se detuvo junto a Rebeca, en silencio. Durante largos segundos, solo observó. Sus ojos recorrían cada línea del mural, cada sombra, cada curva. Esto no es una escena religiosa, dijo finalmente, sin mirar a nadie más. Es un juicio. Gregor levantó la ceja. Rebeca ladeó la cabeza, sin dejar de mirar la figura. Un juicio. Sarocha asintió. Su tono era firme, contenido, pero con una pasión que se colaba bajo la superficie. La figura del centro no está adorando. Está siendo rechazada, exiliada. Fíjate en la postura. No hay entrega, hay tensión. Fíjate en el espacio a su alrededor. No está rodeada, está separada, aislada. El vacío no es accidental, es parte del mensaje. Rebeca frunció el ceño, sin apartar la mirada del mural. Algo en su interior se resistía a esa lectura. O tal vez, no era el mural lo que le dolía. O puede ser una líder, dijo, sin disimular el matiz de desacuerdo. Una mujer con poder. Los símbolos concéntricos podrían representar autoridad, centro, eje, no exclusión. Sarocha la miró, con ese gesto leve, casi imperceptible, que precedía siempre a sus respuestas más directas. Estás proyectando, dijo con calma. Perdón, tu interpretación es emocional, la mía es estructural. Las palabras no fueron duras, no tenían filo, pero en el silencio de la cámara,
resonaron como un golpe. El resto del equipo evitó intervenir. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron estar tomando notas. Nadie quería quedar atrapado en medio de esa grieta que acababa de abrirse entre las dos. Rebecca sintió cómo algo se endurecía dentro de ella. No era solo una diferencia de interpretación, era la forma en que la voz de Sarocha la desplazaba, era la precisión con la que la empujaba fuera del centro, igual que la figura del mural. ¿Y tú no proyectas, Sarocha?, preguntó entonces, con una frialdad que no le era habitual. Nunca dejas que lo personal se filtre. Sarocha sostuvo la mirada, impasible. No cuando se trata del trabajo. Rebecca soltó una breve risa, sin humor. ¡Qué suerte! Yo aún soy humana. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la cámara. La tarde se fue desgranando bajo un sol que comenzaba a ceder. El viento traía ráfagas más suaves, como si el desierto intentara calmar la tensión con su lenguaje mudo. El campamento había retomado su rutina: documentar, catalogar, organizar turnos para limpiar con cepillos delicados las nuevas secciones expuestas. Pero algo se había alterado. Rebecca no volvió al centro de operaciones. La encontraron más tarde, sola, sentada al pie de una duna, con la vista perdida en la línea donde el cielo tocaba la arena. Había dejado el cuaderno a un lado, cerrado. No escribía, solo estaba allí, respirando con una cadencia lenta, como si necesitara reiniciarse. Sarocha fue quien la buscó. No hizo ruido al acercarse, se detuvo a poca distancia, con las manos en los bolsillos y el rostro expuesto al viento. No quise desacreditarte, dijo, con una voz más suave de la que usaba en el trabajo, pero entiendo que lo sentiste así. Rebecca no respondió de inmediato, ni siquiera giró la cabeza. El horizonte parecía más interesante, o más seguro, pero lo hiciste. Sarocha se acercó un poco más. Te respeto, pero también debo decir lo que veo. A veces, no sé cómo separar eso de lo demás. El silencio se estiró. Solo entonces Sarocha se sentó junto a ella, no demasiado cerca. El espacio entre ambas aún era prudente, pero ya no era elástico. No era distancia, era pausa. Hay cosas que también me cuesta decir, continuó Sarocha, porque cuando me dejo llevar todo se descontrola. Rebecca giró el rostro, apenas. Su voz fue un susurro. ¿Y eso es lo que temes conmigo? Sarocha no contestó, pero su mano, que descansaba sobre la arena, se movió levemente, como si tanteara la idea de acercarse, como si aún no pudiera dar el paso, pero tampoco se alejara. Rebecca no la tocó, pero tampoco se retiró. Hubo un momento en que la arena pareció respirar con ellas, y entonces, Rebecca murmuró: la grieta no está en el muro, Sarocha, está entre nosotras. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.